Hola, bienvenidos a Team Tech Learning. Hoy vamos a aprender a crear una tabla dinámica. Pero para ello necesitamos saber inicialmente qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es simplemente una tabla de resumen en Excel que nos permite conocer y analizar los datos a los que tenemos acceso. Entonces, ¿qué necesitamos para crear una tabla dinámica? Para crear una tabla dinámica podemos necesitar entonces una información de cualquier fuente, bien sea de una hoja de cálculo, de un archivo de texto o de una base de datos, que va a ser transformado desde esta hoja de cálculo, desde este archivo de datos o desde esta base de datos concentrada en una tabla dinámica en Excel. La tabla dinámica tiene una anatomía con las siguientes partes. Tenemos un área de filtros, que es esta parte superior, donde vamos a poder tener un dato que puede filtrarse, igual que se usa en los filtros de Excel. Si alguien quiere conocer más acerca de los filtros de Excel, puede visitar nuestro video sobre cómo crear y utilizar filtros en Excel en nuestro canal de Team Tech Learning en YouTube. La otra parte es el área de filas. Aquí donde se encuentra el área de filas vamos a tener datos sobre las filas que queremos analizar. El área de columnas va a ser esta. Van a ver luego que podemos combinar entre filas y columnas para obtener los datos. Y el área de valores es esta parte central donde estarán todos los datos que nos van a permitir analizar esos resultados que nosotros queremos. Finalmente, para crear la tabla o la tabla dinámica necesitamos preparar nuestros datos teniendo en cuenta lo siguiente: etiqueta de columnas no subtotales ni totales, no subcategorías o similares, no columnas vacías ni filas vacías, no etiquetas distintas a las de la columna. Pueden ver en pantalla que tenemos diferentes formatos que nos dicen que no. Estos estructuras vacías, estas columnas así centradas y combinadas como estas filas o estas columnas no pueden ser usadas en Excel. Vamos a necesitar que sean igual a todas las columnas con los datos comprendidos, sin espacios, sin combinar y sin centrar, igual que los datos. Vamos a mirar entonces ahora en Excel cómo creamos esa tabla dinámica. Estando en Excel entonces tenemos esta tabla dinámica con estos datos que tienen unas columnas cualitativas, datos sin números, y tenemos otra con datos numéricos. Vamos a ver entonces cómo podemos filtrar y crear un resumen de tabla dinámica. Para ello vamos a ir primero en Excel 2013 a la pestaña de Insertar. En Insertar, en el menú, en el grupo de menú de tablas, vamos a encontrar tabla dinámica. Vamos a hacer clic sobre la tabla dinámica, donde automáticamente nos sale este recuadro que nos dice seleccione una tabla o rango de datos, sugiriéndonos esta que ya existe por defecto acá, desde la A1 hasta la F21. Entonces vamos a decirle que sí, que ese es nuestro rango de datos, y aquí dónde va a colocarlo. Él nos sugiere colocarlo en esta misma hoja, en la fila o en la celda a partir de la celda G10. Yo le voy a decir que no, que me lo ponga en una nueva hoja de cálculo. Voy a darle clic entonces en aceptar y él me crea una nueva hoja de cálculo con mi tabla dinámica. En esta parte es donde van a aparecer los datos de nuestra tabla dinámica, y en el lado derecho tenemos entonces la estructura o la anatomía de la que les había hablado. Primero tenemos los filtros, las columnas, las filas y los valores. Por ejemplo, entonces quiero saber cuál es el origen del problema más frecuente. Voy entonces a seleccionar origen del problema y haciendo clic sostenido voy a arrastrarlo hacia valores. Aquí entonces va a aparecerme que la cuenta de origen del problema es 20, pero no sé cuál es ese origen del problema. Tengo 20 problemas, pero no sé cuáles son. Voy a poner esto entonces, a arrastrar nuevamente origen del problema hacia las filas, y entonces vemos cómo se va armando la anatomía, así como se mostraba en la presentación inicial. Tengo entonces 5 problemas de tipo no técnico y tengo 15 problemas de origen técnico.
Puedo entonces empezar a mezclar aquí información y decir, dígame por ejemplo entonces cómo es ese tipo de problema, a qué problema pertenece. Voy a arrastrar problema entonces a las columnas. Y aquí podemos entonces ver que el problema es de aire, de alimentador de bandas, etcétera. Y así puedo verlo hasta el final. Digamos que este problema en este caso se me pierde mucho y quiero tenerlo más ubicado en la pantalla. Puedo arrastrarlo hacia filas debajo de origen del problema y él va a ser un filtro automático en el cual me dice, mire, los problemas no técnicos son estos de alimentador, lavado, rodillos y salida de emparejador, y los problemas técnicos son aire, alimentador y demás, mostrándome sobre esta columna cuál es la frecuencia con que ocurren: alimentador 2, lavado 1, rodillos 1 y así, para tener entonces 5 problemas no técnicos, que son estos, y 15 problemas técnicos que están divididos en esto. Por ejemplo, podemos ver fácilmente que la fuga es la frecuencia más que más aparece, fuga 3. Vamos entonces, puedo cerrar aquí los filtros, tengo técnico y no técnico. Puedo también a esto sumarle entonces, ok, entonces dígame cuál es el operario. Voy a ponerlo aquí en filtros, me va a poner todos los operarios y estos filtros me funcionan igual que filtros en Excel. Si alguien quiere conocer acerca de filtros en Excel, puede visitar nuestro video en nuestro canal de YouTube. Recuerden, Team Tech Learning en nuestro canal de YouTube. Aquí entonces puedo seleccionar un filtro y escoger uno de los operarios o activar, seleccionar varios elementos para poder obtener el filtro de diferentes o varios elementos. Voy a darle entonces que nos muestre simplemente el de Juan y voy a dar clic en aceptar. Entonces aquí nos va a mostrar cuáles son los problemas que regularmente se le presentan a Juan. Igual puedo decirle tipo de problema a columnas y entonces aquí me va a separar si el problema es electrónico, humano o mecánico, dándome los totales. Y puedo nuevamente decirle muéstremelos todos y voy a hacer clic en aceptar para ver los totales generales. Eso es lo que me permite hacer la tabla dinámica. Ahora vamos aquí a valores. En valores tengo cuenta de origen del problema. Como lo que tomamos fue origen del problema, que son datos cualitativos, recuerden, no técnico y técnico, él lo que me hace es un conteo de cada uno. Pero yo puedo decirle que me haga otro tipo de operación. Haciendo clic, voy a repetirlo, haciendo clic acá, en la flecha de desplegar este menú contextual, le digo configuración de campo de valor. Voy a seleccionar configuración de campo de valor y voy a poder entonces seleccionar el tipo de operación, una suma, una cuenta, un promedio, en fin, los que aparecen aquí van a ser esos tipos de operaciones que voy a poder generar en valores para nuestro cuadro resumen en una tabla dinámica. Como les decía, cuenta de origen del problema es un dato cualitativo. Si quiero tener un dato cuantitativo, voy a arrastrar número de veces que ocurre y lo voy a poner en valores. Automáticamente, miren que él cambia a suma. Lo que me está haciendo esta vez es una suma, porque esa es un tipo numérico y me empieza a mostrar los totales. Entonces número de veces que ocurre, y está tomando los datos reales de la tabla que tienen decimales. Simplemente en la tabla de origen, aquí donde tenemos los datos de origen, si yo me paro pueden ver aquí en la barra de nombres que tiene decimales, pero tiene un formato para no mostrar los decimales aquí en la hoja. Aquí entonces va a mostrárnoslos con los decimales completos y nos va a mostrar totalizados y los asignación de la suma de veces que ocurre ese problema o el número de ocurrencias. Esto entonces es lo que nos permite hacer una tabla dinámica para generar cuadros resumen. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad y espero verlos nuevamente en otro curso. Recuerden, esto es Team Tech Learning y este video curso fue sobre cómo crear tablas dinámicas. Muchas gracias.